Gente linda, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a hacer pan de leche, pancitos de leche. Así que paso a paso vamos en la receta. Vamos a preparar acá directamente en nuestro bol. Acá vamos a pesar directamente 500 gramos de harina. Harina 3.0 familia, ¿sí? Harina 3.0 acá. Pesamos directamente acá. Más o menos 500 gramos de harina. Aquí está un poquitito más. Ahí está, 500 gramos. Vamos a hacer un huequito acá en el medio, ¿sí? Y ahí le vamos a agregar 20 gramos de levadura fresca. Acá hace un poquitito frío, así que vamos a utilizar 20 gramos para asegurar. Si hace un poquitito de calor, vamos a utilizar 15 gramos nada más, ¿sí? Le vamos a echar acá 50 gramos de azúcar, ¿sí? Directamente, ahí, 50 gramos de azúcar. Acá preparamos en total 300 ml de leche. Tiene que ser leche puramente, ¿sí? Le echamos acá también un poquitito, así. Muy bien. Con una cucharita así le mezclamos un poquitito, agarramos un poquitito la harina de los costaditos y ahí le vamos a dejar reposar a esta levadura. Una vez que esto esponje, vamos a venir a continuar con los ingredientes y ya seguimos nuestra receta. Vamos a esperar a que esponje entonces. Ok familia, miren cómo esponjó nuestra levadura. Ya está listo para continuar. Vamos a agregar acá en total, encima mismo vamos a agregar 10 gramitos de sal, ¿sí? Ahí mismo encima, porque esto ya vamos a empezar ya a amasar. Entonces vamos a agregar 10 gramitos de sal. Y vamos a agregar, acá yo preparé margarina o manteca. Vamos a agregar 60 gramos en total. Tiramos todo también ahí. Y ya prácticamente vamos a comenzar el amasado. Acá tenemos nuestro líquido total, 300 ml de leche. Comenzamos entonces. Primeramente acá en el medio vamos a derretir bien esta margarina con nuestra levadura. Y luego ya le vamos a ir agregando el agua, mejor dicho la leche, para comenzar nuestro amasado. Despacito vamos mezclando todo bien esto. Y ya comenzamos ya un buen amasado de nuestro pancito. Vamos a buscar un pancito suave, una masa suave, un poquitito blanda, un poquitito suave, para que nuestros pancitos de leche puedan salir bien suave y bien esponjosos, ¿sí? El secreto acá es agregarle solamente leche pura para esta receta. No hay que utilizar agua ni siquiera para la levadura. Tenemos que utilizar solamente leche, ¿sí? Ok, comenzamos a amasar así con mucha paciencia. Vamos a ir echando un poquitito más de leche y vamos echando. Muy bien. Vamos a ir echando más. Vamos a ver si estos 300 ml vamos a utilizar completamente o va a sobrar un poquitito. Vamos a ver si va a ser suficiente o va a sobrar, ¿sí? Como le dije, buscamos una masa suavecita que pueda quedar bien. Ok. Un chiquitito más le vamos a agregar, ¿sí? Chiquitito más. Si quieren van a agregar todo, ya es muy poco lo que sobra. Prácticamente demasiado poco es lo que sobra, ¿ok? Vamos a limpiar todo acá y vamos a bajar ya en la mesa. Ok, limpiamos todo acá. Y ya vamos a bajar para continuar nuestro amasado, ¿sí? Este es nuestro tutorial de cómo hacer pan de leche paso a paso, así como le dice su nombre, pan de leche. Directamente usamos leche pura, ¿sí? A medida que sea una leche más pura, si tienen leche casera ahí, mucho mejor le va a salir su pan de leche, ¿ok? Esto lo amasamos bien, con mucha paciencia así, para que pueda quedar muy bien nuestra masa. Le estoy apretando por la mesa así
para que vaya desarrollando bien el gluten esta masa, ¿sí? Si quieren hacer el doble de producción, tiene que simplemente hacer multiplicar toda la cantidad de ingredientes a la cantidad que quieren hacer, ¿sí? Ok, voy a mostrar acá de cerca cómo está la masa. Esta sería la masa, bien suavecita, bien suavecita. Miren, por lo general se pega un poquitito la masa que utilizamos solamente leche, tiende a pegarse un poquitito. Miren, esta masa ni siquiera necesita agregarle harina para amasar bien. Miren, tranquilamente ya esta masa se va formando. Bien suavecita nuestra masa, gente. Espectacular. Miren, sobró un chiquitito nada más la leche. Sí, como le dije, si querían agregarle un poquitito más, pueden agregarle sin ningún problema. Tienen que tener en cuenta que hay ocasiones donde la harina depende mucho de qué tipo de harina o en dónde uno está, porque a veces la harina absorbe más líquido, ¿sí? Y a veces absorbe menos líquido. Eso tienen que tener en cuenta. Y nada, gente, esto acá voy a dejar reposar, voy a tapar con una bolsita y la voy a dejar reposar bien acá para luego continuar nuestra receta, ¿ok? Miren, ahí ya tenemos toda nuestra masa, espectacular, bien nuestra masa, bien está. Vamos a taparle con una bolsita así, pero con una bolsita más grande, lo tapamos con una bolsita así, bien que no respire prácticamente. Le sellamos bien por abajo, lo doblamos para acá encima y en 40 minutitos aproximadamente ya volvemos para formar nuestro pancito, ¿sí? Ok, mi gente linda, acá ya pasamos ya unos 40 minutitos que reposó nuestra masa. Miren cómo está bien esponjadito. Acá hace un poquitito de frío, por eso esto nos esponjó mucho más grande, pero vamos a comenzar a formar nuestros panes. Ustedes pueden hacer cualquier tipo de panes, pueden hacer panes redondos, panes largos, pueden hacer tipo panes sobados, pueden hacer tipo pancitos. Yo en mi caso quiero hacer pancitos chiquititos, porque yo quiero hacer unos pancitos chiquititos tipo para sándwiches chiquititos, tipo bocadito. Entonces yo voy a hacer pancitos chiquititos de 30 gramitos, ¿sí? Entonces lo que hacemos acá es pesar todito. Vamos a pesar todo 30 gramitos y después vamos a colocar. Yo preparé acá una asadera de vidrio. Este tiene 30 centímetros de ancho. Vamos a tratar de meter todo acá, ¿sí? Ok, voy a pesar todo esto. Una vez que pese todo esto, continuamos toda nuestra receta. Miren, así 30 gramitos. 30 gramitos, peso todo y para que no sea muy largo el video ya continuamos, ¿sí? Acá ya terminé de pesar todo. Como mínimo tienen que hacer 25 a 30 gramitos para pancitos chiquititos tipo sándwiches, ¿sí? Esto entonces lo que hacemos es simplemente vamos a embollar, ¿sí? Vamos a agarrar así, podemos embollar así uno a uno y ya lo vamos colocando en nuestra asadera redonda. Yo lo voy a embollar así de forma mucho más rápida. Es muy importante ir distribuyendo bien nuestros pancitos, ¿sí? Hay que distribuir bien para que pueda entrar todo uno al lado del otro. Lo importante acá es que estén uno al lado del otro y puedan agarrarse y puedan fermentar juntos, ¿sí? Así que vamos a ir colocando muy bien uno al lado del otro, ¿sí? 30 unidades es lo que nos salieron en total. 30 unidades de pancitos. Estos son pancitos de leche, ¿sí? Pancitos de leche. Utilizamos en vez del agua directamente leche para que podamos hacer este pancito. Como les dije, ustedes pueden hacer distintos tipos de formaciones, pueden hacer alargaditos, pueden cortar 70 gramos cada uno y luego hacer embollar y luego sobar. Pueden hacer tipo pancitos, pueden hacer más grandes, pueden hacer dividir en 8 pedazos y hacer panes mucho más grandes.
Eso ya depende ya de cada uno. Esta receta pueden hacer la forma que a usted mejor le parezca. En mi caso, yo quiero hacer tipo pancitos chiquititos porque voy a utilizar esto para hacer unos bocaditos para mi hija que va a necesitar en la escuela. Así que en mi caso yo hago así, pero como le dije, ustedes pueden hacer distintas formas ya a gusto de cada uno, gente, ¿sí? Lo importante acá es la receta. Ya saben la receta. Es tan sencillo esta receta. Esta receta lleva un poquitito más de azúcar, lo cual le da el gustito al pancito de leche, ¿sí? Este no es panchi. Tiene que entender que el panchi es distinto a esto, ¿sí? Esto solamente es pan de leche. Ahí más o menos ya encontré ya una distribución un poco equilibrada para que puedan agarrarse. Después, una vez que esto fermente, van a agarrarse y van a empezar a crecer, ¿sí? Vamos a darle otra vez a este subtiempo, gente. Vamos a darle un tiempo de aproximado de 40-50 minutitos otra vez. Una vez que vemos que fermenta ya lo suficiente, vamos a agregarle un poquito, vamos a pintarle con huevo y le vamos a agregar un poquito de ajonjolí o sésamo encima. Así que lo tapamos de vuelta con una bolsita, siempre con una bolsita para que pueda fermentar mucho más rápido, ¿sí? Bolsita de plástico, bolsita para asegurar la fermentación, ¿ok? Nos vemos dentro de un ratito cuando esto fermente. Ok, mi gente linda, ya han pasado ya unos 30 minutitos que fermentó nuestro pancito de leche. Ya están así en este punto. Es muy importante que ahora en este momento vayamos a prender nuestro horno. Vamos a prender en 200 grados durante 20 minutitos para cocinar nuestros panes. Vamos a pintar antes con una doradura. Vamos a preparar un huevo entero, una cuchara de leche y una cuchara de vainilla. Pintamos todo completamente nuestro pancito, así con mucha paciencia, y luego ya vamos a llevar en el horno a cocinar nuestros pancitos de leche, ¿sí? Fermentaron muy bien, media horita prácticamente ya fermentó todo esto, ¿sí? Voy a pintar todo esto y luego ya muestro el siguiente procedimiento. Ok, nos aseguramos de pintar muy bien toda la superficie de nuestros panes y vamos a agregarle un poquito de sésamo. Yo tengo acá un poquito de sésamo, vamos a echarle así por encima para que pueda tener también un poquito de semillita nuestros panes de leche, ¿sí? Como les dije, ustedes pueden hacer distintas formaciones. Yo en esta ocasión hice pancitos chiquititos, ¿sí? De 30 gramitos, ¿ok? Voy a llevar esto en el horno y cuando esté bien cocinado, todo cocinado, ya vamos a ver el resultado. Ok, acá ya puse ya en 200 grados. Pueden cocinar, si es un horno más pequeño, en 190 grados durante 15 a 20 minutitos, ¿sí? En el medio mismo, gente, en el medio mismo de su horno para que pueda cocinarse bien arriba y abajo, ¿sí? Ok, ahí lo dejamos entonces. Una vez que ya esté esto, volvemos para ver los resultados. ¿Qué tal, familia? Miren nada más cómo salieron nuestros pancitos de leche. Espectacular, mi gente. Espero que les guste esta recetita. Puedan hacer en sus hogares, puedan practicar hacer el pan de leche paso a paso, sencillo, con esta recetita, y pueden hacer la formación de pan que mejor se adecue a sus necesidades. Yo en esta ocasión hice pancitos redonditos chiquititos para que pueda hacer unos sándwichitos. Voy a retirar un poco uno para ver. Miren, familia, espectacular nuestros pancitos de leche que hicimos hoy. Miren nada más, miren, esto está re esponjoso, miren bien, espectacular, mi gente. Espero que les guste esta recetita, puedan hacer en sus hogares paso a paso, y no olviden suscribirse, mi gente linda, no olviden suscribirse, dejarme manito arriba, comenten este video, y nada, mi gente, espero que estén bien, que pasen una feliz semana y nos vemos próximamente en un próximo video.
Chao, chao.